Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. Lo disfrazaron de represalia, de venganza. La realidad era otra muy distinta. Fue un linchamiento, sin más. Ocurrió en la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, simultáneamente en Alemania y Austria. Linchamiento nazi contra la población judía. Hoy viajamos a uno de los primeros capítulos del Holocausto nazi, la noche de los cristales rotos. Vamos a viajar unos meses antes de esa noche de noviembre para que podamos entender mejor lo que los nazis y Adolf Hitler a la cabeza estaban fraguando en aquella Alemania que seguía sumida en una gran crisis en todos los aspectos, derivada en buena medida por la horrible paz firmada al acabar la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. A finales de agosto del año 1938 decidieron endurecer las condiciones para que los judíos polacos vivieran en el país. Esto ocasiona el comienzo de unas deportaciones masivas desde Alemania hacia Polonia. Entre ellos, un hombre que con lo que hizo después sirvió de excusa perfecta para lo que pasó aquella noche de noviembre. Era la justificación que les faltaba a los nazis de Hitler. Ese hombre era Herschel Greenspan. Parte de su familia fue deportada desde Alemania a Polonia por ese endurecimiento que os acabo de comentar. Tenía solo 17 años y en ese momento vivía en París con parte de su familia. ¿Pero qué pasó para que se desatara la ira de ese joven? Pues una postal que le envía a su hermana detallando las condiciones en las que en esos momentos se encontraba su familia. Como os decía, él estaba por casualidad en casa de un familiar en París. Su padre era sastre y además muy apreciado en su barrio. Pero su familia, por ser simplemente judíos, fueron víctimas de la Polenaktion, que así se llamaba en alemán a esas nuevas condiciones nazis. El caso es que su familia es deportada hacia Polonia, pero cuando llegan a Polonia, los guardias, a ellos y a otros muchos, les impiden cruzar la frontera, con lo que se quedaron todos atrapados en la frontera entre Alemania y Polonia. En total, fueron cerca de 17.000 personas. Eso mismo, por cierto, sucede hoy en día en muchos países, por desgracia. El caso es que estas noticias sumen al joven Greenspan en una locura completa. Quiere venganza. Ser judíos no era un crimen como para no poder tener patria ni casa. ¿Y qué hace? Pues el día 7 de noviembre de 1938 entra en la embajada alemana en París y sin mediar palabra pega 5 tiros al diplomático que le recibe, el secretario del embajador Ernst von Rath. Intentaron salvarle la vida al secretario. De hecho, dicen que hasta Hitler envió a su médico personal. Pero todo fue inútil. El 9 de noviembre el diplomático moría y Hitler tenía ya su bola de nieve perfecta. Eso sí, no os penséis que esta sed de venganza nazi nació por arte de magia. No. Hitler llevaba años preparando y además a la cara la aniquilación completa del pueblo judío.
Porque sí, otra cosa no, pero Hitler llevaba años avisando de cuáles eran sus intenciones. Si los de su país o los aliados no quisieron escucharle, eso es otra cosa. Pero desde el ascenso de su partido al poder en el año 1933, Hitler lo iba avisando. Prueba de ello fue un discurso lanzado en el propio Parlamento alemán en el que literalmente predijo lo que iba a pasar. Y no porque fuera divino, sino porque lo iba a hacer él. La total y completa aniquilación del pueblo judío en Europa. Por eso, cuando es conocedor del atentado, se frota las manos. A ver, no justificaremos ese atentado porque lo fue un atentado, pero fue un hecho aislado, un único señor preso de la locura por ver lo que le estaba haciendo Hitler a su familia. Mató a un señor, porque fue el primero que la atendió, sin más, no había una conspiración. Pero eso a Hitler le daba igual, le habían dado la cerilla que necesitaba y pronto se puso manos a la obra. Adolf Hitler toma las riendas del tema rápidamente junto a su ministro de propaganda Goebbels. Este azuza a la prensa más afín a ellos para que condenen con fervor no un atentado aislado, sino una maniobra de los malvados judíos contra los inocentes alemanes nazis. Además, en sus páginas se avisa: el Estado tomará durísimas represalias contra ellos por ese atentado. El caso es que Hitler había puesto ya en marcha los engranajes del terror contra los judíos. Así pasó lo que pasó aquella noche de noviembre de 1938. Goebbels, acosado por un desquiciado Hitler, más de lo normal quiero decir, comienza a dar órdenes muy claras al partido nazi y a la policía. Por eso, a las 4:30 de la madrugada del 9 de noviembre de 1938, comienza el plan perfecto de Hitler. Las fuerzas de asalto de las SA, llamadas camisas pardas, de las que ya os hemos hablado en este podcast, reciben una orden: atacar de manera precisa y sincronizada contra sinagogas, casas y comercios de judíos alemanes, y comienzan a ejecutar esas órdenes. Por su parte, la población civil, viendo lo que hacían los camisas pardas, pues deciden unirse a la fiesta. Podían haber intentado pararlos, pero prefirieron ayudarlos. En fin, no hay lugar a mucho más comentario, ¿no? Se arman de mazos y empiezan a destrozar toda propiedad privada judía. Jóvenes, cargados de bidones de gasolina, se suman, incendiando todo lo que se encontraban a su paso, sobre todo las sinagogas. El pueblo aplaude con las orejas lo que ve cuando no se unen a la barbarie. Pero, ¿y la policía? Bueno, pues mirando para otro lado. Bueno, no, ojalá hubiera hecho eso solo, no. En vez de cargar contra los nazis que destrozaban propiedad de judíos, deciden obligar a estos a recoger los escombros que los nazis habían causado, por ejemplo, en las sinagogas. Sí, como lo oís, la policía alemana no solo no ayudó a las víctimas, sino que las obligó a limpiar lo que los culpables habían hecho. Por cierto, creo que no hace falta explicar por qué se llama la noche de los cristales rotos, ¿no? Evidentemente es porque las calles se tiñeron de trozos de cristales, sobre todo de los negocios de judíos que los salvajes nazis asaltaron. Pero no solo cargan contra propiedades, sino contra personas también, fueran o no judías. Solo con parecerlo ya te pegaban una paliza o directamente te mataban.
y nadie se libraba de ellos. De hecho, muchos testigos confirmaron con pavor cómo muchos de esos salvajes atacaron un hospital de niños judíos enfermos, la mayoría lisiados. Pues bien, cuando consiguen asaltarlo, patean a médicos, enfermeras, asistentes, pacientes, daba igual. Su labor y su orden estaba clara: hacer cuanto más daño mejor a los judíos en el menor tiempo posible. De hecho, los judíos, como creo que es evidente, tenían el horror metido en el cuerpo, porque fueran a sus casas, a sus trabajos o directamente a por ellos. Por eso, aquella noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, muchos judíos prefirieron quitarse ellos mismos la vida antes que ver cómo se la quitaban los salvajes nazis conducidos por el deportaciones de Adolfito. Y claro, una vez que el sol sale y los cristales ya están rotos, llegaba la hora de hacer un balance. Un balance, por cierto, que fue dado por el propio gobierno alemán, así que me vais a permitir que, sobre todo en cuanto al recuento de víctimas, lo pongamos un poquito en duda. Según lo contado, el recuento de aquellas horas de la noche de los cristales rotos fue el siguiente: 91 muertos, todos judíos, claro está. 26 sinagogas fueron quemadas y más de 200 dañadas de diferentes formas y gravedad. Más de 7.500 establecimientos fueron totalmente saqueados. Cementerios judíos, hospitales, como hemos dicho, o escuelas también fueron objeto de esa barbarie. Más de 20.000 judíos fueron detenidos en esas horas, aunque la cifra sube a los 30.000 según muchos autores. Todos ellos fueron encarcelados y deportados a los campos de concentración, por ejemplo, de Dachau. Pero además, los judíos que se quedaron en aquella Alemania, que ya les había dejado claro que no les querían allí, fueron obligados no solo a pagarse sus propias reconstrucciones por el gobierno, sino a pagar también cualquier otro destrozo a mobiliario no judío que los enfervorecidos nazis hubieran causado. Sí, como lo oís. Pero claro, el gobierno no iba a ayudar a los judíos, pues había sido ese gobierno el instigador de aquella noche de los cristales rotos. ¿Y qué pasó al día siguiente? Pues varias cosas. A nivel internacional, muchos países retiran a sus embajadores en Alemania, aunque no rompen del todo relaciones con esa Alemania nazi, como fue, por ejemplo, el caso de Estados Unidos. Por su parte, el gobierno nazi anuncia una multa de 1.000 millones de marcos a los judíos por la condena del atentado que originó aquel linchamiento multitudinario. La pregunta era de dónde iban a sacar esos judíos saqueados dinero para pagar esa cuantiosa multa, si se habían quedado sin nada. Por eso, muchos judíos alemanes deciden huir del país que era suyo, pero que estaba claro que allí ya no les querían. Por cierto, como dato, fue la prensa internacional la que bautizó lo ocurrido aquella noche con el nombre que hoy conocemos, la noche de los cristales rotos. Sin embargo, a la población judía la horroriza ese nombre, pues según ellos, y creo que con bastante razón, ningunean lo ocurrido en aquellas horas. Pues no solo se trató de romper cristales de casas o de comercios, no, aquello fue mucho peor. Se destruyeron sueños, vidas, familias y se mató a golpes a muchos judíos solo por el hecho de serlo.
Así que sí, llamar a eso la noche de los cristales rotos se queda en poco, porque aquello fue el pistoletazo de salida para lo que todos sabemos cómo acabó: el holocausto completo y salvaje de la población judía en Europa por parte del desquiciado de Adolf Hitler. Hitler dejó muy claro esa noche algo que ya estaba haciendo de alguna manera con anterioridad: que en su Alemania no había espacio para los judíos. Bueno, ni para los gitanos, negros, homosexuales, es decir, para todo aquel que no fuera de esa raza aria, sea lo que sea eso. Por eso muchos historiadores colocan en aquella noche de noviembre del año 1938 el pistoletazo de salida para el holocausto nazi que vino años después. Razón, la verdad, no les falta. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales: Twitter, Instagram, Facebook y Threads.